Al venir al hospital es normal que las personas se sientan nerviosas, pero es importante no poner en pausa su salud. Para garantizar la seguridad de nuestros pacientes, se reforzaron e implementaron procesos de limpieza y desinfección de acuerdo a las necesidades de cada área. De manera exhaustiva, nebulizamos y desinfectamos diariamente puntos clave que pudieran ser fuentes de contagio y mantenemos las áreas confortables para nuestros pacientes. Además, seguimos protocolos definidos donde el objetivo primordial es la seguridad de nuestro personal y de nuestros pacientes. En los hospitales de TecSalud estamos preparados para recibirte de nuevo con la seguridad y comodidad que te mereces. Para cuidar a nuestros pacientes es fundamental que todos los que laboramos en TecSalud estemos en óptimas condiciones. Es por ello que definimos protocolos de seguridad hospitalaria para todo el personal de salud y nuestros médicos, que involucran desde la vestimenta, el uso de equipo de protección adecuado con base en el área donde está laborando, además de realizar pruebas frecuentes de diagnóstico de COVID-19. Todo esto pensando en la seguridad y tranquilidad de nuestros pacientes. El distanciamiento físico y el uso de cubrebocas siguen siendo pieza clave para todo el que ingresa a nuestros hospitales. En TecSalud queremos que vengas con tranquilidad y confianza a tus citas médicas y las evaluaciones que requieras. Nos preocupamos por tu salud y nos aseguramos de ofrecerte la mayor seguridad. Al venir al hospital es normal que las personas se sientan nerviosas, pero es importante no poner en pausa su salud. Para garantizar la seguridad de nuestros pacientes, se reforzaron e implementaron procesos de limpieza y desinfección de acuerdo a las necesidades de cada área. De manera exhaustiva, nebulizamos y desinfectamos diariamente puntos clave que pudieran ser fuentes de contagio y mantenemos las áreas confortables para nuestros pacientes. Además, seguimos protocolos definidos donde el objetivo primordial es la seguridad de nuestro personal y de nuestros pacientes. En los hospitales de TecSalud estamos preparados para recibirte de nuevo con la seguridad y comodidad que te mereces. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están nuevamente en este webinar de tarde de lunes en TecSalud? Les hablo, soy yo, Fernando Castilleja, director de Bienestar y Prevención en el Sistema TecSalud, y les doy la bienvenida a esta conversación nuevamente, ya varias semanas a propósito de la pandemia de COVID, que empezamos este ciclo de conversaciones y del cual nos sentimos muy orgullosos y muy apreciados por su presencia. Todos los webinars que hemos tenido y el día de hoy en particular, apreciamos y agradecemos mucho que ustedes nos acompañen esta tarde. Tendremos una conversación bien interesante en torno a un tema que seguramente a ustedes y a nosotros nos preocupa bastante en el contexto de COVID, y para ello, para este tema que ahora les digo, tenemos a un gran invitado. Aprecio mucho también la presencia de los medios que nos están acompañando. Bienvenidos a esta tarde. Gracias por estar aquí también ustedes. Y pues, sin más preámbulo, le doy la bienvenida al doctor Guillermo Torre, que es nuestro rector de TecSalud, cardiólogo hemodinamista, doctorado por la Universidad de Chicago en inmunología, y quien actualmente nos dirige los esfuerzos en TecSalud hacia el desarrollo y el cambio de
de paradigmas dentro del sistema de salud pública y le agradezco mucho su presencia a Guillermo nuevamente esta tarde. Gracias, Memo. Gracias, buenas tardes, Fernando. Gracias. Nos acompaña también el doctor Jorge Valdés. Jorge, gracias. El doctor Jorge Valdés, él es oftalmólogo, él es máster en ciencias médicas y tiene un doctorado en investigación clínica por la Universidad de Oviedo. Además, es presidente de la Asociación Mexicana de Investigación para las Ciencias Oftálmicas, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, y es decano, actualmente decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Gracias, Jorge, por estar aquí. Gracias por la invitación, un placer. Gracias, y nuestro invitado, espectacular y de lujo, le doy la bienvenida al doctor Juan Ramón de la Fuente. Doctor Juan Ramón de la Fuente, distinguido académico e intelectual mexicano, estudió la carrera de medicina en la Universidad Autónoma, en la UNAM, y posteriormente hizo un posgrado en psiquiatría en la Clínica Mayo en Rochester. Obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes por el Gobierno de la República, fue rector de la UNAM, fue secretario de Salud del Gobierno Federal, ha sido presidente de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Academia Nacional de Medicina de México, es doctor honoris causa por varias universidades internacionales y actualmente es profesor emérito de psiquiatría por la UNAM, además embajador, representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas. Doctor de la Fuente, gracias por estar aquí y privilegiarnos con su presencia. Al contrario, Fernando, muchas gracias. Es un gusto. Guillermo, amigas y amigos del TEC, es siempre un gusto, de verdad, estar con ustedes y es un honor que me hayan invitado y platicamos con mucho gusto de este tema que en efecto pues es el tema, desafortunadamente, pero con todas sus implicaciones y sobre el cual necesitamos aprender más. Así que también a mí me permitirá seguramente esta conversación, como siempre ocurre cuando estoy con mis colegas del TEC Salud, del TEC de Monterrey, aprender también de lo que ustedes tengan que comentar al respecto. Así que muchas gracias por la invitación. Al contrario, un privilegio, doctor. Oiga, hoy amanecimos con la no agradable noticia de que estamos en el primer lugar en las últimas 24 horas en defunciones por COVID. De las miles de defunciones, 1,000 fueron en el país en las últimas 24 horas. Esto nos coloca en un desafortunado 7º lugar en el avance de las muertes por COVID y en un lugar 14 tremendo, ya estamos en el top 20 por número de casos. Esto es un reto en cualquier sentido, en cualquier orden económico, social, político. ¿Cómo usted desde la óptica de la ONU, de estar sentado en la ONU, cómo se ve México ante el resto de los países y de las comunidades de la región? ¿Cómo lograremos visualizarnos para poder resolver eficientemente este tema, doctor? Mira, Fernando, déjame empezar por comentarles que yo no creo mucho en los rankings en esta pandemia, porque las cifras de un país y de otro no son comparables. Los mecanismos de detección, de registro, parte del problema es que no son comparables. Entonces, la verdad, hay subregistro en muchos países, si no es que en todos, en algunos más, en otros menos. Los métodos mismos de cuantificación, la propia Organización Mundial de la Salud lo plantea y lo reconoce, no son los mismos. Entonces, a mí me parece que lo que sí es importante es reconocer, y en eso tienes toda la razón, que la pandemia, por supuesto, que no está controlada. En las últimas 2 semanas, 81 países, el nuestro incluido, pero son 81, han registrado un incremento en el número de casos documentados y de muertes, en escalas distintas. Solamente en 32 ha habido una disminución de los reportes que tiene la Organización Mundial de la Salud. Esto quiere decir que
la pandemia sigue creciendo. De los 460 y pico mil muertes, pues podemos ver cómo están distribuidas. Sí es importante conocer el mapa, pero insisto, no tanto con el afán de comparar, porque ¿qué tan comparables pueden ser? ¿Qué tan comparables pueden ser los casos mismos en países donde ha habido una estrategia muy agresiva de pruebas versus países que no han hecho una estrategia agresiva de pruebas? Que todo esto modifica la numeralia y ustedes lo saben muy bien, los epidemiólogos lo saben muy, muy bien. Entonces, lo que yo creo que tenemos que estar básicamente es pendientes de cómo nos comparamos con nosotros mismos. Y ahí sí, me parece que los datos de la semana pasada, comparados con los de la semana previa y con los de esta semana, nos pueden ir dando muy bien una idea del pulso de cómo va. Yo hoy les podría comentar que a nivel global, sin lugar a dudas, el balance al día de hoy es que la pandemia no está de ninguna manera controlada, que hay fundadas razones para pensar que el regreso que se está teniendo en diversos países está generando rebrotes, que países que habían cantado victoria después de un costo relativamente alto como China o no tan alto como Corea del Sur, hoy hay nuevos brotes en Beijing y en Seúl, que países que habían tenido unos equilibrios razonables en el manejo de la pandemia en los últimos meses, como es el caso de Israel o de Suecia o de Costa Rica en el continente nuestro, en estas últimas 2 semanas han mostrado repuntes. Así que mi perspectiva, con base en la información que se tiene de todo el mundo, es que la pandemia sigue en un proceso más bien de expansión que de contracción. Y esto nos obliga a ser particularmente cautelosos, entendiendo que estamos hartos de estar encerrados, que es un factor muy importante porque tiene que ver con nuestra salud mental, ¿no? Y esto muchas veces es el resorte que mueve nuestra conducta y nos puede llevar a cometer errores graves que tengan consecuencias todavía más graves. Y por otro lado, que en muchos países como el nuestro, pues claro que hay necesidades económicas y la gente tiene que generar hoy lo que va a comer mañana. Y entonces, el equilibrio es precario, el hilo es delgado, y yo te diría que lo que yo he podido observar desde aquí, desde Nueva York, en la mayoría de los países, los informes, las conferencias que tenemos, la interacción muy intensa que hay en estas semanas con la Organización Mundial de la Salud, es que las decisiones a veces no están entre la buena y la mala, sino entre la menos mala de todas, porque no parece haber una buena decisión como tal. Siempre es un poco la menos mala y todos los países en mayor o menor grado pues están lidiando con eso. Entonces, mi perspectiva es comparémonos con nosotros mismos en semanas anteriores. Y sí, tengamos claro el mapa, pero también tengamos claro que las cifras estrictamente pues no son en sentido riguroso comparables. En ese mismo orden de ideas. A ver, ¿ya no hay eco? Creo que ya no. En ese mismo orden de ideas, entonces comparándonos nosotros, hay ciudades donde están planeándose reaperturas bajo ciertos criterios técnicos y cuantificaciones. Esto evidentemente le imprime un rango de estrés a la toma de decisiones, porque por un lado la necesidad tremenda de activar la economía, pero por el otro lado la necesidad tremenda de protegernos y proteger a la población. Entonces, en toma y daca, hay un estrés de tensión emocional y social tremendo. ¿Cómo podemos hacer para que esto, impacte lo menos posible en esta toma de decisiones imperfecta? Porque no existe una perfecta, como lo ha dicho usted. Está en mute, doctor. ¿Estoy en mute? Ahí está. Yo creo que tenemos que
echar uso de todos los recursos de los que disponemos y sobre todo de los recursos de la ciencia. Por ejemplo, en este proceso de regresar a trabajar, y lo hemos platicado con Guillermo en las últimas semanas, en algunas reuniones en las que he tenido oportunidad de interactuar con él, yo creo que las pruebas que miden la posibilidad de quiénes han desarrollado anticuerpos y quiénes no, por supuesto que son un instrumento muy útil en esta fase para tomar decisiones en comunidades específicas, porque aunque no sabemos a ciencia cierta qué significa en este momento tener anticuerpos contra este virus, bueno, sabemos que tienen una función protectora y podemos razonablemente asumir que quien ha desarrollado anticuerpos tiene un menor riesgo de volverse a infectar y tiene un menor riesgo de contagiar a otros. Entonces, en esta fase de la pandemia, yo sí creo que son útiles, son un gran indicador. En Nueva York, por ejemplo, que ha sido uno de los epicentros, esta pandemia ha tenido varios epicentros a lo largo de los meses. En el país, en México, en consecuencia se reproduce a una escala menor lo que está pasando en el mundo. Hay ciudades en México, de acuerdo a los datos que proporciona la Secretaría de Salud, que van a un ritmo más adelantado que otras y en consecuencia lo que parecía ser un foco más preocupante la semana pasada puede ser que ya no lo sea ahora. En el mundo ha pasado lo mismo, empezamos en Wuhan, en China, después nos fuimos a Irán, después nos fuimos al norte de Italia y a España, y después nos movimos a Nueva York, y yo no estoy seguro si dentro de unos cuantos días a lo mejor la estadística y la distribución de los casos nos muevan a que el nuevo epicentro está en Brasil, no lo sé. Digamos, sí sé que la mitad de los casos en este momento están ya en el continente americano. O sea, ya no están, fíjate cómo está migrando la epidemia, ya no están en los lugares en donde la pandemia fue epicentro. Ya no están en China, no están en Irán, no están en Europa, están en América. Ahora, el mayor número de casos confirmados. Entonces, necesitamos entender también cómo se mueven estas pandemias y qué podemos ir haciendo a la hora de que se tienen que tomar estas decisiones que tú bien señalas, que son muy críticas y que digamos, ninguna de ellas nos va a dejar satisfechos a todos. Yo diría, lo primero, que yo en lo personal estoy convencido, es echemos mano de la ciencia. La ciencia no nos puede dar ahorita todas las respuestas, pero nos puede dar una con bastante precisión y que sabemos interpretar razonablemente bien los médicos. Ninguna prueba, ustedes lo saben muy bien, tiene 100% de sensibilidad ni 100% de especificidad, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que conozcamos nosotros cuál es la sensibilidad y la especificidad de esa prueba y entonces la interpretemos de manera adecuada. Para mí, las pruebas que detectan anticuerpos, tanto por sangre capilar como por toma de muestra, tienen una muy buena especificidad y tienen una menor sensibilidad. Pero esto ayuda mucho, porque si alguien sale positivo, es decir, si alguien tiene anticuerpos, es probable que tenga un menor grado de reinfección. Y eso es lo que queremos saber, quiénes están más expuestos a la hora de ir regresando. Y sigo pensando que la evidencia científica nos muestra que las medidas de distanciamiento físico, y yo siempre he estado en contra del distanciamiento social, hay tiempo, ahorita les comento porque me parece que es un grave error ha sido un grave error, hemos hecho muchos errores en esta pandemia. Uno de ellos es haber hablado del distanciamiento social. Tendríamos que haber hablado siempre del distanciamiento físico, pero con una enorme actividad social, emocional, para no sufrir más los estragos del aislamiento, de la cuarentena y del distanciamiento físico. Pero sigue siendo muy efectivo el distanciamiento físico. Y luego, pues las otras medidas que se han ido adoptando, en las que también titubeamos. Titubeó la OMS y titubeamos los países. Hemos cometido errores, ¿no? Al principio desacreditamos el uso de los cubrebocas, tienen limitaciones, pero creo que también tienen razones para usarse.
Al principio la propia OMS subestimó la importancia que tenían los portadores asintomáticos. Hoy sabemos que hay muchísimos más portadores asintomáticos de los que en un principio supusimos, y esto otra vez tiene elementos buenos y elementos malos. Por eso es importante hacer pruebas, porque muchos portadores, muchos que fueron asintomáticos, ahora a lo mejor ya no son portadores, ya no van a generar un peligro y tienen menos protección. Pero puede haber otro grupo de asintomáticos que estén activos, que tengan activa la actividad, la carga viral, y esos son muy peligrosos porque no se sienten enfermos, no se reconocen enfermos, no se aíslan lo suficiente, no se cubren lo suficiente, no tienen las medidas de higiene necesarias, y ha ido demostrándose con las cifras y conforme aprendemos que se han convertido en muchas comunidades en los grandes diseminadores del virus, ¿no? Precisamente por no saberlo. Entonces, bueno, hacer mano de todo ello, de todo el conocimiento que tenemos para poder diseñar estrategias, y yo no creo, Fernando, con esto concluyo este tema, que haya una sola estrategia. También lo platicamos con Guillermo en algunas ocasiones. Depende de la comunidad, depende del subconjunto que va a ir regresando a incorporarse a sus actividades. Creo que en el ámbito laboral, en el ámbito de las empresas, se pueden seguir algunas estrategias que no necesariamente vayan a ser las estrategias que mejor nos resuelvan, digamos, el regreso en otro tipo de contextos rurales o donde no hay, digamos, un espacio propiamente de industria o de empresa o de espacios más confinados. Pero fuera de eso, pues quizá lo más importante sería no pensar en este momento que el asunto está resuelto y que no nos confiemos, porque lo peor que le puede pasar a México y al mundo es que haya un rebrote. Si viene una nueva ola verdaderamente grande de un rebrote de proporciones masivas, esto va a ser devastador. En la ONU se comenta con frecuencia que desde la Segunda Guerra Mundial, la pandemia por el COVID-19 es el problema más grave al que se ha enfrentado la humanidad. Y honradamente visto desde cierto ángulo, no creo que sea exagerado ponerlo en ese escala. Qué duro. Adelante, Guillermo. Sí, no, yo creo que quería subrayar el tema, porque ahorita escuchando al doctor, yo creo que adicionalmente este reto de las pruebas, el reto grande que nos está poniendo es decir, bueno, realmente no vamos a resolver todo este problema hasta que no tengamos un tratamiento, una vacuna. Entonces tenemos que saber y que nos quede muy claro a todos que vamos a tener que luchar en el tiempo. Entonces yo quisiera sacar aquí un comentario adicional para enriquecer un poquito este comentario del doctor, porque yo creo que es bien importante decir, oye, ¿qué retos tenemos? Pues tenemos el reto del confinamiento, tenemos el reto de aprender a vivir en esta nueva normalidad que es distanciamiento físico, no social. Y yo creo que ahorita quisiera que abordáramos ese tema, Fernando, el tema del estrés adicional que esto nos pone. Claro. Pero yo creo que es bien importante que ante este reto también utilicemos todo nuestro conocimiento científico de las universidades y del sector de las universidades públicas y privadas para tratar de confrontarnos contra el virus con nuevas estrategias de tratamiento. Yo creo que las pruebas es importantísimo. Yo creo que platicamos en el foro anterior, así como el doctor Juan Ramón de la Fuente y yo platicamos en el tema de pruebas, también hemos tenido grupos que estamos trabajando activamente para buscar nuevas soluciones mexicanas en tratamientos y o vacunas. Y creo que, pues bueno, no es mucho al azar que nos esté acompañando hoy el doctor representando, pues alguien que fue una persona muy importante en la UNAM. Yo creo que esta colaboración público y privada, que a lo mejor ahorita en cierta forma nosotros podemos hacer, oye, el TEC, la UNAM, el POLI, a lo mejor Libero, La Salle, otras universidades de los estados,
debemos de conformarnos en grupos para tratar de enfrentar este problema social de salud desde nuestros sectores. Y nosotros podemos contribuir con ciencia para mejorar la disminución de los contactos, pero también proveer nuevas pruebas y eventualmente tratamientos o vacunas, que yo creo que va a ser fundamental, porque la realidad es que la resolución del problema va a venir cuando tengamos esta inmunidad total que se da, o porque se infecte el 70%, o porque ya tengamos una vacuna accesible o un tratamiento. Yo creo que ese es un gran reto. Ahorita, pues, los cuatro, nosotros que estamos aquí, somos doctores y la verdad nos interesa este punto por la salud, pero con este otro contexto de salud pública que es muy importante. Yo creo que el desarrollar tratamientos, vacunas y estrategias epidemiológicas fuertes es una responsabilidad, pues sí, del sector salud, pero también de nosotros como académicos involucrados en el sector salud. Entonces yo creo que así como comentario para nutrir la posición que nos presenta muy claramente el doctor Juan Ramón, es bien importante hacer este énfasis en la importancia de colaboración universidades públicas y privadas para juntar nuestras fortalezas en desarrollo de pruebas, en desarrollo de vacunas y de tratamientos. Guillermo, si me lo permite, yo creo que los dos planteamientos fundamentales que haces me parece que son en este momento críticos. Primero, yo sí creo que más allá de las diferencias que pues, en general yo encuentro saludables y naturales en una democracia, hay momentos en donde es muy importante tratar de, en lugar de apostarle todo el tiempo a la polarización, le apostemos también a encontrar puntos de convergencia y que desde luego las universidades públicas y privadas tienen que jugar un papel mucho más activo. Lo han jugado algunas y yo debo reconocer y aprovecho aquí porque en las semanas anteriores pude constatar el TEC ha estado muy presente en algunos temas muy críticos y me parece que ha hecho aportaciones importantes, pero tiene que seguir haciendo más porque todavía vienen en efecto los temas que es el otro punto que plantea Guillermo de las vacunas o los medicamentos. Y en esto quisiera comentar, si me lo permites, Fernando, que fíjate que hace algunas semanas México presentó aquí en el seno de la ONU en Nueva York una iniciativa derivada de una intervención que tuvo el presidente López Obrador en la reunión de los jefes de Estado del G20, las 20 economías más importantes del mundo, en donde señalaba que pues cuando llegaran las vacunas y los medicamentos verdaderamente efectivos, era muy importante que desde ahora se empezara a tomar un acuerdo para que hubiera un espíritu solidario, para que hubiera condiciones para que éstas pudieran estar accesibles a la mayor cantidad de gente posible, porque si no ya sabíamos y sabemos lo que va a pasar cuando lleguen las vacunas y los medicamentos, que van a ir a dar primero a la gente rica de los países ricos. Y luego, quién sabe cuánto tiempo después, va a ir cayendo como por goteo lento en otros sectores. Bueno, esta iniciativa que planteamos, que es tan importante, donde se conjuga la visión privada de la medicina con la visión pública de la salud pública, que haya vacunas y que haya medicamentos, sí, que haya más inversión, mucho más, que podamos participar más países en ello, por supuesto, pero que cuando lleguen los resultados también se distribuyan solidariamente, también predomine un espíritu de colaboración como corresponde a la mejor tradición de las Naciones Unidas y de los esquemas multilaterales, porque si no, el acaparamiento, el enriquecimiento y la discriminación se van a apoderar de las vacunas. Y así como decimos que de poco sirven los ventiladores si no hay quien los sepa usar, y ustedes saben muy bien, al igual que yo, que usar un ventilador no es tan fácil, ¿eh? No cualquiera lo puede poner a funcionar. Entonces, tiene que estar el equipo, pero tiene que estar también ahí la persona que lo sepa usar, que esté entrenada. Eso es lo que le toca a las universidades. Y en los esquemas de desarrollo de vacunas o de medicamentos, por supuesto que tenemos grupos
que pueden participar. Y de hecho yo creo que gracias a esa iniciativa de México, que finalmente se aprobó por unanimidad, la copatrocinaron 179 países. Y hubo algunos, ya sabemos cuáles, que levantaron las cejas porque echan por delante siempre sus intereses económicos. Pero estamos ante una verdadera contingencia. No se trata de que no haya ganancias y retribuciones para quien tenga el honor de ganar esta carrera, porque se ha convertido en una verdadera carrera para ver quién saca primero la vacuna. Van a salir varias, creo yo. Sino que cuando estén estos productos, cuando sepamos primero que son seguros y luego que son eficaces, puedan realmente llegar a la mayoría de las gentes. Y yo creo que no es casual que gracias a esa iniciativa, pues ahora ya ha habido algunas invitaciones y hay grupos mexicanos que están trabajando en ello. En el caso de los medicamentos, nuevamente, me parece muy importante. Claro que tenemos posibilidades de hacer contribuciones. A lo mejor no vamos a desarrollar nosotros el nuevo fármaco con resultados ahí muy sofisticados de una biología molecular muy fina y muy costosa. Pero podemos hacer estudios clínicos, por supuesto que los podemos hacer, también como en el mejor lugar de Estados Unidos o de Europa, por supuesto que hay una docena de lugares en México que los pueden hacer, ustedes son uno de ellos, por supuesto, y hay otros que también los pueden hacer, y vamos entendiéndole mejor a qué papel juegan los anticoagulantes, a qué papel juega la dexametasona, a qué papel juegan los antiinflamatorios. Ya quedó claro que no es nada más un problema de vías respiratorias. ¿Por qué se mueren el 80% de los pacientes que están en ventiladores? Obviamente lo mejor es no llegar al ventilador. ¿Cómo podemos anticiparnos? Una de las limitaciones que yo le veo que ha tenido el quédate en casa es que ha faltado el quédate en casa hasta que empieces a tener algunos síntomas, ¿no? Porque si llegas a tiempo, ¿no? A lo mejor con un tratamiento un poco más conservador, con algunos anticoagulantes a dosis bajas, a lo mejor ahora con lo que estamos viendo, un poquito de dexametasona y unas puntas de oxígeno, pues te sacan adelante, man. Y si llegas a lo mejor una semana después, pues ya el pronóstico cambió. Pues también eso estamos aprendiendo. Yo creo que los médicos y los espacios de educación superior y de investigación tenemos la obligación de estar todos los días revisando qué está pasando, cuáles fueron las experiencias positivas y negativas en un lugar y en otro, y traducirlas en políticas que se apliquen en los espacios en donde estamos nosotros viviendo e interactuando. A lo mejor no van a ser políticas a nivel de toda la República, pero pueden ser políticas locales, etcétera. Pero estar como que siento que hay, no sé qué les parece, una suerte de obligación de estar hoy más que nunca al día con la ciencia, al día. Yo procuro durante estas semanas leer todos los días, a veces con un poco más de calma y a veces más a las carreras, pero por lo menos echarme un par de horas leyendo a ver los briefings de los últimos papers que se han publicado, los serios, las reacciones controvertidas, las retracciones, porque estamos aprendiendo. Hay el proceso desde el punto de vista científico y de educación continua para los médicos, a mí me parece que ha sido tan intenso como nunca en mi vida profesional, ¿no? Lo que hace 2 semanas era una verdad, hoy resulta que no lo fue. Y esto es como se construye el conocimiento. Entonces también aquí, dentro de todo lo malo, bueno, pues vamos sacándole algunas cosas buenas. Hay un experimento didáctico, diría yo, ¿no? Que no lo quisimos hacer como tal porque tiene costos muy altos, pero que tenemos que aprovecharlo con nuestros estudiantes y con nuestros colegas. Y qué bueno que ustedes tienen y muchos otros seminarios en el que están periódicamente revisando, porque seguramente si me vuelven a invitar dentro de un mes, a lo mejor algunas de las cosas que les estoy en este momento compartiendo, tendré que retractarme, ¿no? Y tendría que decirles, oigan, pues a la luz de los nuevos estudios que salieron, yo mencioné el otro día la dexametasona, pero resulta que no, ¿no? Parecía que sí, pero resulta después de que se hizo ya un estudio más controlado,
que la dexametasona pues acabó bajando más las defensas y entonces qué sé yo, ¿no? Pero bueno, esto es un poco todo lo que la pandemia nos ofrece desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de las instituciones de educación superior como son ustedes, que tienen muchísimo, como coincido totalmente con Guillermo. Este es un asunto que los gobiernos no pueden solos. Ningún gobierno puede solo, ninguno. ¿Quiénes le pueden ayudar? Por supuesto que está el sector privado, porque se requieren recursos y se requieren estrategias complementarias. Están las universidades, porque se requieren conocimientos y entrenamiento que no lo tiene todo el personal que está lidiando en la primera línea con la enfermedad. Y necesitan participar otras organizaciones sociales que nos pueden ayudar también mucho a modular conductas, a mantener pues una supervisión en los espacios públicos, en los espacios de transporte colectivo. Es decir, no todo puede recaer en la policía y ¿no? Tiene que haber una mayor participación también ahí ciudadana. Entonces, bueno, pues no está fácil, pero coincido una vez más contigo, Guillermo, y llegarán, yo no tengo duda, llegarán las vacunas, no creo que tan pronto como algunos han querido decir, algunos medios, ustedes saben muy bien, hay fases en el proceso de la generación de una vacuna que por más que quieras, no las puedes compactar. Imagínense la tragedia que sería que sacaran precipitadamente una vacuna que pareciera que confiere buena inmunidad y que a la hora de la hora en una escala más grande no sea cierto. Digo, sería una catástrofe, ¿no? También, y sería un gran fracaso de la ciencia. La ciencia tiene que seguirse manteniendo rigurosa a pesar de las presiones. Si la ciencia flaquea, en ese momento deja de ser buena ciencia. Extraordinario, sí, definitivamente. Quisiera aprovechar todo este marco para hablar, ahora sí, vamos ya pasar de la ciencia y del papel de la academia y del gobierno en la implementación de todas las estrategias imperfectas pero factibles, al impacto personal, al tema humano. Y quisiera, a propósito de una conversación que reciente tuvimos con el doctor Valdés sobre el papel de la salud emocional y el impacto de esto en la parte mental y emocional de nuestros estudiantes. Doctor de la Fuente, usted recientemente, hace un par de meses, dio positivo para COVID. Esto seguramente que tuvo un impacto emocional. ¿Cómo llevamos esto al día a día de la población en este contexto, en este gran marco del que hemos estado platicando? ¿Está en mute? Parece que está en mute, doctor. Es que desde allá me lo controlan porque aquí yo no tengo acceso, ahí me lo están controlando. ¿Ya está? Sí, se le escuchamos, doctor. Les decía que es uno de los grandes temas que ya está haciéndose muy evidente y que va a ser, en mi opinión, uno que va a dejar desafortunadamente también grandes secuelas. A ver, lo primero que había que empezar es por reconocer que estamos ante una enfermedad que sigue siendo desconocida en buena medida, que ha sido novedosa y que genera de manera natural una serie de reacciones en todos nosotros. Algunos las tenemos más conscientes que otros, pero ahí están. Temores que van desde el temor a morirse, y a morirse a lo mejor en soledad, como vemos todos los días, noticias de gente que se mueren sin poderse despedir de sus gentes cercanas, de sus seres queridos, que se mueren en condiciones que son pues, realmente muy traumáticas. Entonces hay un miedo que tenemos a que nos enfermemos y que pudiéramos morir. Hay un miedo a perder a nuestros seres queridos. Hay un miedo a contagiar a otras personas. Yo creo que hay que reconocer que hay miedo en la población y es natural. A ver, lo que no es natural es negarlo. Eso sí me parece que es bastante más artificial.
¿no? Reconocer que hay temor ante una situación como esta es algo muy natural. Y hay que permitir que estos temores de alguna manera se procesen y que puedan convertirse en factores que nos ayuden y no que se vuelvan elementos que nos paralicen o que nos metan en otros problemas de salud mental que también han empezado ya a hacerse evidentes en estudios de escala amplia, de poblaciones amplias. Las crisis de angustia, por ejemplo, los famosos ataques de pánico están al orden del día y van para arriba. Cuadros depresivos se han incrementado y van también al alza. Se ha generado un problema grave de exceso de consumo de alcohol y de otras sustancias que el confinamiento propicia. Alteraciones en el sueño, que no son menores, a veces la gente no les da mucha importancia, pero que tienen enormes consecuencias en la vida social y en la conducta de las personas. Entonces, hay temas de salud mental que se están recrudeciendo como resultado de del miedo, del aislamiento, del no saber procesar o cómo procesar estas reacciones contradictorias que nos invaden en la noche y no nos dejan dormir, o que nos generan mucha ansiedad y entonces propician que en lugar de tomarse una copa de vino en la comida, a lo mejor te tomaste 5, ¿no? Y esto fue durante 3 meses que estuviste encerrado, pues ya hubo un consumo de alcohol mucho más alto, etcétera. Y no es una buena idea tratar de negar, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer? No, seguramente será la siguiente respuesta, aceptando y reconociendo que esto es real y que nos puede pasar a todos nosotros. Sí, yo tuve COVID, tuve la fortuna de experimentar un cuadro prácticamente asintomático. Mi hallazgo fue totalmente fortuito. En realidad, yo me hice la prueba porque viniendo de Nueva York, me pareció que era importante hacerme una prueba. En ese momento, Nueva York estaba en una situación más crítica de la que está ahora, y fui al Instituto Nacional de Nutrición y me hicieron la prueba y salí positivo. Me puse en aislamiento total y bueno, por fortuna no tuve mayores síntomas. Pero sí te mete en una dinámica necesariamente de introspección y de reflexión, y por supuesto que no llegas a descartar entre tus múltiples ideas y qué pasa si yo mismo empiezo a experimentar, ¿no?, sensación de falta de aire, y pues, por supuesto que tenía yo un oxímetro, ¿no? Y procuraba no estar, digamos, obsesivamente viéndome. Me tranquilizaba mucho en las mañanas encontrar que mi saturación era muy alta y muy buena, y si no tenía yo síntomas, pues todavía mejor, y en la noche hacía lo mismo, y me puse a trabajar, y me puse a leer, y me puse a escuchar música, pero también procuré no perder el contacto con mis seres queridos, y mantenerme, digamos, emocionalmente acompañado, activo e interactivo. Y si yo me tuviera que quedar, no tanto desde el punto de vista teórico como académico, sino desde el punto de vista personal, algo que compartirle a ustedes y a los estudiantes y a los colegas que nos están viendo, es que lo que fue determinante es mantener activa mi vida emocional, mantenerme muy cerca de mis hijos, mantenerme muy cerca de mis nietos, todo virtual, obviamente, digamos, ¿no? Cerca como estamos ahora, ¿no? Ustedes en Monterrey y yo en Nueva York, pero estamos de alguna manera interactuando y estamos en contacto. Tratar de mantener esas ligas emocionales fue determinante, y yo sí les diría que ese es lo que pondría yo en el lugar número 1. Mantengan activas sus ligas emocionales. No se aíslen. El distanciamiento no es social ni menos emocional. Es estrictamente físico, y yo diría que para que sea más efectivo debe estar acompañado de un acercamiento emocional con las personas que significan algo en nuestras vidas.
Doctor Valdés, ¿cómo viste a los estudiantes en esta experiencia reciente que tuviste? Quiero tomar este último comentario, o de los últimos comentarios del doctor Juan Ramón de la Fuente. Muy al inicio de esta pandemia nos organizamos, tanto aquí en INTEC como las escuelas de medicina, que estamos dentro de la Asociación de Escuelas y Facultades de Medicina, y lanzamos un plan que de hecho está publicado en la revista de investigación en educación médica de la UNAM, con 4 pilares, pero 2 particularmente los traigo aquí a cuento, y es el de la protección o aseguramiento de la salud de los estudiantes, de los profesionales de la salud en formación, y obviamente también del claustro académico, y el segundo que mencionaba, el acompañamiento. Yo creo que, estamos hoy, al tiempo que llevamos de la pandemia, y particularmente en un sector muy importante de los estudiantes, que son los estudiantes de posgrado en las residencias médicas, ya empezamos a tener datos de agotamiento por el trabajo, las cargas de trabajo, la intensidad del trabajo y lo demandante desde la perspectiva emocional y hasta ética que tiene este tipo de actividad, estar atendiendo pacientes con COVID. De hecho, reportan algunos de los colegas que están acompañando calidad de profesores a los residentes, bueno, y dentro de los mismos maestros o médicos que están atendiendo, lo que en algunos llaman el moral injury, es decir, ya afectación desde la perspectiva moral. Y planteamos un modelo de acompañamiento, que de hecho en el tecnológico lo hemos implantado, pero la idea es que esto sea replicable, y ahí también hago eco a estos temas de la colaboración y difusión de la información entre todas las entidades. Y es un modelo de consejería y acompañamiento para el residente, porque este tema de no aislarse emocionalmente es muy importante para poder sobrellevar esto. Sí sabemos muy bien que el tema de la salud mental es una de las patas de la que cojeamos los profesionales de la salud. Hay varios estudios que demuestran que nuestro desempeño en problemas de salud general, diabetes, hipertensión, la libramos bastante bien, pero los temas de salud mental no somos muy buenos. Somos lentos y tardados en detectarlo, y poco hacemos en eso. Entonces hemos hecho estas guías de acompañamiento, eventos específicos, capacitación. De hecho, el sábado pasado acabamos de transmitir todo un taller de temas sobre salud mental, teniendo en cuenta las demandas que estamos teniendo por COVID en todas las instituciones del país. Ahora, también aparecen temas de desmotivación, y es una respuesta también a lo que se ve en los entornos, sobre todo por estas agresiones que hubo hacia los profesionales de la salud, reiteradas y que sigue habiendo. Entendemos y que son motivadas por la ignorancia, pero eso no quita el impacto que tiene en la motivación de ciertos profesionales de salud, particularmente en los médicos en formación, y hay que acompañarlos también para entender este fenómeno sociológico, porque sí tiene un impacto en esta salud emocional que estamos buscando para el mejor desempeño de esto. Recordemos que son una muy buena cantidad de estudiantes de posgrado, residentes, profesores, y ahora que también tenemos a los internos, que son, nada más por dar los números, cerca de 20,000 internos y otros, una muy buena cantidad de residentes que tenemos que cuidar, porque como bien lo decía el doctor de la Fuente, a mí me gustaba esto que decía al principio, vamos a generar modelos de control de la pandemia, vamos a estar viviendo con ella, el doctor Guillermo Torre también lo mencionaba, es una nueva realidad. Entonces tenemos que hacer planes para esto, es decir, creo que esta es la parte importante. Tenemos que planificar cómo vamos a mantener a los equipos de salud, y perdón que ahorita me esté enfocando en ellos nada más, para que puedan prestar el servicio a lo largo de los mejores pronósticos, y lo bien lo decía el doctor de la Fuente, el doctor Torre, no va a haber vacuna y no vemos un tratamiento efectivo en el corto plazo. Entonces vamos a tener que mantener estos equipos de salud en un buen tiempo y sostener la salud mental a lo largo de todo este periodo se vuelve un reto. Entonces hay que plantearnos también las estrategias
para cómo vamos a atender esto a lo largo de este tiempo. Y no lo hemos hecho. Creo que las cosas que tenemos que aprender y aportar nosotros como instituciones académicas es a plantear soluciones de problemas. Bien apuntaban ahorita desde la ciencia, los tratamientos, las vacunas, pero también desde la ciencia y también desde las ciencias sociales, la gestión de la salud, la administración de la salud, cómo vamos a estar gestionando esta nueva realidad, cómo la vamos a estar afrontando, sabiendo que así vamos a tener que vivir. Lo planteamos nosotros desde el principio como tecnológico. Hicimos 2 talleres para, y aquí retomo también mi idea del doctor de la Fuente, para lo local, los presidentes municipales, de aquí me voy a salir así ya del gremio, es decir, cómo también tienen que estar gestionando, ¿sí?, todos estos elementos que bien señalado ahorita el doctor de la Fuente, pero ya puestos en la masividad, es decir, en las poblaciones, cómo vamos a lidiar con los temas de salud mental, los temas no solo de salud mental, sino también de educación para la salud, para que tengamos, y estaba viendo algunas de las preguntas de los chats en las redes donde estamos, para lidiar con temas de desinformación, con temas de ignorancia sobre esto. Creo que también ahí podemos hacer un gran aporte en las instituciones de educación superior, particularmente las que nos dedicamos, las escuelas de medicina y las demás profesiones de salud, podemos hacer un gran aporte en ese sentido. Está en mute el doctor. No, es que alguien nos pone mute. Sí, ahí está, ya se oye. Listo, doctor. Yo creo, Jorge, que lo que están haciendo es extraordinariamente importante. A ver, nuestros compañeros en el sistema de salud y los residentes y los internos y también los adscritos y las enfermeras ya han estado expuestos a un nivel de estrés brutal, ¿no? Los que están en primera línea todos los días, brutal. Y por supuesto que tenemos que ocuparnos primero de ellos. Yo diría, son los primeros, porque lo peor que le puede pasar a un país, y a Italia le pasó un poco, en el pico de su epidemia ya, si entre los que se les enfermaron y los que se les cayeron por crisis nerviosas, de repente algunos servicios de salud no podían ya funcionar. Entonces es como, pues, las principales trincheras estaban ya disfuncionales por falta de personal o por falta de las condiciones. No es fácil, tienes razón, Jorge, nos cuesta trabajo a los médicos reconocer a veces estos problemas. Siempre hay un grado de resistencia entre el gremio, sobre todo. Creo que las y los enfermeros son bastante más abiertos que nosotros a aceptar esos problemas. Los médicos tenemos a veces estos mecanismos de defensa, ¿no?, que no nos dejan de alguna manera reconocer más abiertamente nuestras vulnerabilidades, nuestras fragilidades, y eso no necesariamente ayuda. Pero hay que estar ahí, y yo veo que pues en pocos lugares hay servicios de apoyo a la salud mental de los médicos, los enfermeros, las enfermeras y el personal que está trabajando en los servicios y que ha estado trabajando intensamente en estos meses. Y desde luego, bueno, pues los residentes y los internos merecen siempre un cuidado adicional, diría yo, porque están en proceso formativo y tenemos una responsabilidad ética con ellos también de ayudarles a que sus experiencias personales se conviertan también en experiencias formativas y en experiencias que les permitan ser en el curso de sus vidas mejores médicos y mejores doctoras. Y yo concluiría, digamos, no queriendo sintetizar todo en una sola frase, pero hay una frase que a mí me ha resultado muy útil mantenerla en estos tiempos de aislamiento y de cuarentena y de confinamiento. Y es que lo verdaderamente efectivo
es lo afectivo. Si nosotros logramos mantener bien nuestra vida afectiva en estos tiempos, vamos a poder contender con el aislamiento, con las limitaciones que tenemos para movernos, para salir, para hacer lo que nos gusta o lo que nos urge o lo que necesitamos de manera mucho más efectiva si cuidamos lo afectivo. Así que lo efectivo es lo afectivo y si lo logramos mantener en la práctica, creo que vamos a poder contender mejor cada uno de nosotros con el mundo. Extraordinaria reflexión, doctor, y nos deja con muchos temas en la mesa para el día a día. Doctor Torre, un comentario final, se nos acabó el tiempo. Sí, miren, yo creo que empezamos hablando de una problemática global, luego hablamos del tema de salud mental. Yo quisiera dejar una reflexión final y es el siguiente. Todos los días vemos las noticias, tanto en gente con buena intención y gente con mala intención, y las estadísticas que nos generan un ambiente muy negativo. Yo creo que vemos datos de más casos, de más mortalidad y pleitos y críticas a quien habla, a quien dice. Yo creo que debemos de ser corresponsables de cambiar esa conversación. Yo creo que la conversación pública debe ser centrarnos en lo positivo, en construir cómo si vamos a atacar la pandemia mejor, que el pueblo de México vea la interacción público-privada como un mecanismo de construcción, que vean el ejemplo de México, y yo creo que aquí no hicimos justicia suficiente a la iniciativa que puso el doctor Juan Ramón de la Fuente como embajador de México en la ONU. Ese es un ejemplo enorme de construcción con todo este esfuerzo de países. Entonces yo creo que a todas esas grandes actividades en favor de un bien común, debemos de subrayarlas y debemos de ponerlas en las páginas de las portadas de toda la conversación pública. Desafortunadamente hoy, mucha de la conversación es no constructiva y tóxica. Estamos hablando de una pandemia que afecta a la sociedad, nos afecta como individuos, y una conversación negativa a nivel del país añade a esa toxicidad. Yo creo que nosotros, desde el punto de vista universitario, científico y académico, debemos de fomentar una construcción constructiva en lo que es positivo, la búsqueda de la vacuna, los mecanismos para disminuir la transmisión, la búsqueda de tratamientos, que se vea una construcción tanto del sector público y privado por el bien de la comunidad. Yo creo que eso es tan importante como el distanciamiento físico y una construcción de mejores canales de comunicación social. Esta sería mi reflexión final. Doctor Valdés, un último comentario. Yo creo que tenemos que seguir, voy a refrendar el tema de cuidar a los que nos cuidan. Creo que debe ser una de las prioridades a la hora que planteamos nuestras intervenciones como instituciones de educación superior, pero también como instituciones encargadas de proveer la atención. Tenemos que tener mecanismos específicos, estrategias específicas para mantener en el mejor estado a los profesionales de salud. Y a mí me gustó mucho esta frase del doctor Juan Ramón de la Fuente, que lo afectivo es lo efectivo. Creo que tenemos que ponerle atención y no soslayarlo y no pasarlo por alto. Doctor Juan Ramón, su frase de cierre, doctor, por favor. Pues más que frase, yo les agradezco a todos ustedes la invitación y la interacción. Los felicito por el trabajo que están haciendo y el que van a seguir haciendo. Y les reitero que estoy en el mejor de los ánimos de seguir interactuando y participando en sus actividades en la medida de mis posibilidades. Realmente siempre es un gusto, como se los dije al principio, y hoy lo puedo volver a constatar, estar en contacto con la comunidad académica del TEC y en particular con la comunidad de las áreas médicas y de salud. Así que, pues gracias y espero que esta conversación pues haya resultado interesante y haya cumplido con los objetivos que ustedes se propusieron al organizar. Sumamente interesante la conversación. Gracias, doctor, por su presencia, por su tiempo en su apretada agenda. Y a todos nuestros amigos, pues se nos acabó el tiempo. La verdad es que podríamos seguir conversando horas y horas sobre este tema, es inagotable. La verdad es que va a quedar por ahí pendiente nuevas conversaciones, doctor, estaremos al pendiente. Y a ustedes, gracias, doctor Torre, doctor Valdés, gracias a todos por su presencia. Nos veremos en la siguiente.
Saludos desde TechSalud. Lo efectivo es lo afectivo, llévenselo. Hasta luego. Gracias. Gracias.